Reciban un cordial y afectuoso saludo, queridos estudiantes, esperando que tanto ustedes como cada uno de los integrantes de su familia se encuentren muy bien. Sin embargo, es importante seguirnos cuidando ante este nuevo pico que está enfrentando nuestro país frente a la pandemia. No olvidemos siempre utilizar todas nuestras medidas de bioseguridad, nuestro tapabocas y nuestro alcohol, para que de esta manera podamos cuidarnos no solamente nosotros, sino también a nuestras familias. Les doy la bienvenida entonces a esta nueva semana de trabajo correspondiente a las fechas entre el 19 y el 24 de abril. Para esta semana trabajaremos lo correspondiente a las preguntas tipo ICFES. Estas preguntas tipo ICFES aún las encontramos en nuestra fase 2, ciclo 2. ¿Sí? Estas ustedes también las van a encontrar en su material de trabajo para que puedan desarrollarlas y guiarse en la comprensión de cada una de las preguntas que abarca en esta semana. Vamos a iniciar entonces. Iniciaremos trabajando o comprendiendo qué son esas preguntas tipo ICFES o a qué hace relación cuando yo escucho la palabra ICFES. ¿Sí? Esto a manera de información para que ustedes lo puedan identificar. ICFES pues también es reconocido como ese instituto colombiano que evalúa la calidad de la educación superior o de la educación. Creo que ustedes de pronto por algún familiar o alguno de sus hijos han escuchado que deben presentar la prueba Saber 11 o Saber Pro, ¿sí? Esta generalmente la presentan las personas que ya van a culminar su bachillerato o que generalmente están en el grado 11 o en el ciclo 6. Esta pues se caracteriza por ser una evaluación que se presenta semestralmente y obviamente tiene unos objetivos claros. Entre esos, pues evaluar la calidad de la educación, pero también seleccionar a esos estudiantes que van a ingresar a una educación superior. Esa educación superior entendida con lo que es una universidad, ¿sí? Entonces es una prueba que se aplica generalmente en el grado 11 o ciclo 6 para que las personas puedan acceder sea a la educación superior o también medir la calidad de la educación en todos los establecimientos educativos del país. ¿Sí? Eso lo realiza una entidad encargada, como le decíamos inicialmente, de evaluar la calidad de la educación. Pero bueno, ustedes dirán, ¿y qué tanto me va a evaluar ese ICFES cuando yo llegue a mi ciclo 6 o a mi grado 11? En esta prueba existen también otras evaluaciones que el ICFES realiza, conocidas como las pruebas Saber tercero, quinto y noveno. ¿Sí? Esta se hace con el fin de evaluar lo que es la educación de la básica primaria y básica secundaria, pero para el caso de las pruebas Saber Pro o Saber 11, esta nos evalúa todas las áreas que nosotros hemos trabajado y esto lo abarca en 5 módulos genéricos, en lo que es la lectura crítica, el razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Profe, y dentro de eso yo también encuentro lo que es ciencias naturales, claro que sí. Generalmente aquí están inmersas todas las materias que se trabaja durante todos los grados escolares. Básicamente este es un recuento de todo lo que se ha visto a lo largo de toda la educación, básica primaria, básica secundaria y la media. ¿Listo? Pero entonces también debemos tener en cuenta que este ICFES tiene diferentes tipos de preguntas. La más usada es la pregunta de selección múltiple con única respuesta, que también es conocida como tipo 1. Entonces, en estas preguntas son generalmente utilizadas en todas las pruebas o también son utilizadas en las encuestas o de pronto en algunas preguntas que nosotros comúnmente podemos responder. Entonces, ¿qué pasa? Siempre vamos a tener un enunciado, ¿sí? Una parte inicial o la pregunta, y ante ese enunciado vamos a tener 4 opciones de respuesta. Y de esas 4 opciones de respuesta, nosotros vamos a escoger únicamente una sola, ¿sí? Entonces no nos olvidemos, un enunciado, 4 opciones de respuesta, pero una única respuesta que nosotros debemos escoger. Miremos aquí un ejemplo. Entonces nos dice, seleccione la fecha y el turno que prefiere para cursar la materia. Entonces miren que aquí nos está dando un enunciado
pero nos está dando 4 opciones de respuesta. Esas opciones de respuesta generalmente van marcadas con el A, B, C y D, las letras del abecedario. Y los enunciados generalmente siempre van a ir marcados con los números 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, en este ejemplo podemos ver lo que yo les decía, el enunciado y también las opciones de respuesta. En este caso, pues esta pregunta podría convertirse en una situación muy particular porque nos está diciendo o nos está dando las opciones de las fechas para yo poder cursar una materia específica. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que yo quiera hacer, voy a seleccionar la opción que mejor corresponde. Si nos vamos ya a las preguntas tipo ICFES, siempre, vuelvo y repito, van a encontrar el enunciado. ¿Qué les recomiendo? Cuando vayan a seleccionar una de las opciones, empiecen descartando. Profe, ¿cómo así eso de descartar? Voy a inicialmente hacer una lectura general de lo que me está haciendo la pregunta. Entonces voy a leerla, voy a leer todas las opciones y voy a empezar a quitar o a eliminar, podríamos decirlo así, cuál es la menos acertada o cuál es la que menos se va a relacionar. ¿Sí? Entonces voy descartando. Y así sucesivamente hasta yo poder llegar hasta la opción que mejor me responda la pregunta o el enunciado que me están haciendo. ¿Listo? Entonces, siempre manejemos en este tipo de preguntas el descarte. Ese descarte que consiste en eliminar y primero eliminar todas esas respuestas que no corresponden a lo que el enunciado me está pidiendo. Entonces, tenemos las primeras preguntas tipo ICFES que son con un enunciado, 4 opciones de respuesta, pero una única respuesta seleccionada en este caso por cada uno de nosotros. Miremos el siguiente tipo. Nos dice selección múltiple con múltiple respuesta tipo 2. Profe, ¿cómo así? En este caso, estas preguntas constan de un enunciado con 4 posibles consecuencias relacionadas con el enunciado enumeradas del 1 al 4 y 4 opciones de respuesta, A, B, C y D. No, profe, definitivamente yo no entendí. Miremoslo aquí con un ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a tener un enunciado. Entonces, miren que nos dice, seleccione la respuesta correcta de acuerdo con el cuadro que aparece a continuación. Miren las 4 opciones que me da. Entonces nos dice, si 1 y 2 son correctas, marque la opción A. Si 2 y 3 son correctas, marque la opción B. Si 3 y 4 son correctas, marque la opción C. Si 2 y 4 son correctas, marque la opción D. Si nos remitimos al anterior caso, ¿sí? Miren que aquí nos daba simplemente A, B, C y D. ¿Sí? Enunciado, única respuesta. Pero acá yo ya tengo una combinación de 4 posibles consecuencias donde se mezclan 4 opciones. Miren, 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4 y 2 y 4. Siempre vamos a tener un enunciado. Miremos el ejemplo. Nos dice, para que un grupo de estudiantes de un colegio elabore un estudio ambiental con el fin de mejorar las condiciones del establecimiento y su entorno es recomendable. 1. Promover actividades científicas y eventos culturales con otras ciudades. 2. Recuperar las áreas recreativas y la infraestructura del establecimiento. 3. Apropiarse de los espacios públicos dentro y fuera del establecimiento. 4. Elaborar estudios técnicos sobre la valorización del suelo en la zona. Entonces, con este tipo de pregunta, ¿qué es lo recomendable que debemos hacer? Primero, leemos el enunciado. Cuando yo ya haya leído, voy a identificar qué es lo que me está pidiendo la pregunta. En este caso nos dice que los estudiantes quieren elaborar un estudio ambiental, ¿sí? Van a elaborar un estudio ambiental que les permita mejorar las condiciones del establecimiento, ¿sí? Un estudio ambiental que les permita mejorar las condiciones del establecimiento. A partir de eso, entonces, yo voy a seleccionar cuáles son las que más se adecúan a ese estudio ambiental. ¿Será que promover actividades científicas y eventos culturales con otras ciudades? Bueno, yo podría decir,
Si yo voy a trabajar la problemática de mi colegio, entonces no me interesa por el momento realizar actividades científicas y eventos culturales con otras ciudades. Quizás lo pueda hacer más adelante. Eso a mí por el momento no me interesa. Entonces en este caso mire que ya descarté esta primera opción. ¿Listo? Vamos con la segunda. Recuperar las áreas recreativas y la infraestructura del establecimiento. ¿Será que si yo voy a elaborar un estudio ambiental, lo primero que debo hacer es recuperar las áreas recreativas y la infraestructura? En este caso, yo podría decir que no, ¿cierto? Porque primero necesito observar, ver lo que está pasando y después posiblemente ya empezar a recuperar esas áreas comunes. Entonces, en este caso, miren que ya descarté la primera y la segunda opción. Y por descarte, pues obviamente ya me quedó la opción 3 y la opción 4. Si yo me voy a este enunciado, entonces puedo identificar que es esta tercera de aquí. Si 3 y 4 son correctas, marque la opción C. Entonces yo voy a encerrar la opción C como respuesta ante este enunciado. Entonces miremos que hay dos tipos de preguntas. Recordemos que siempre o es recomendable manejar el descarte. Esa opción que a mí me permita ir descartando la que menos se adecua al enunciado para poder llegar a la opción correcta. ¿Listo? Ahora bien, vamos ya a entrar un poquito, después de esta explicación un poquito teórica, a las actividades que debemos realizar en esta semana. Pero para eso vamos a tener en cuenta algunos aspectos. Como estamos trabajando preguntas tipo ICFES, vamos a trabajar lo relacionado con el área de español. Para eso traigo aquí en esta presentación algunos términos que considero importante que debemos recordar para que les facilite desarrollar de mejor manera sus pruebas tipo ICFES. Entonces nos dice, las palabras antónimas son aquellas que tienen significados contrarios. Recordemos, palabras antónimas o antónimos son los que tienen significados contrarios. Aquí tengo unos ejemplos. Subir, ¿qué es el antónimo de subir? Bajar. Blanco, ¿cuál es el antónimo de blanco? Negro. Y claro, ¿cuál es el antónimo de claro? Oscuro, ¿cierto? Lo contrario. Siempre que escuchemos antónimos va a significar lo contrario. Ahora miremos los sinónimos. Cuando hablamos de sinónimos, son aquellas palabras que tienen un significado equivalente o un significado similar. Por ejemplo, si yo digo vivienda, un significado similar podría ser casa. Si yo digo pelo, un significado similar podría ser cabello, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de las palabras. Por ejemplo, si yo digo maletín, un significado similar podría ser morral, ¿cierto? Entonces no nos olvidemos hasta ahí. Antónimos, lo contrario, y sinónimos son significados equivalentes, similares o parecidos, ¿vale? Sinónimos y antónimos ya hemos mirado. Ahora miremos las palabras homónimas. Cuando escuchemos la palabra homónimo, significa que la pronunciación es igual o similar, pero su significado es completamente diferente. Entonces no nos olvidemos, su pronunciación es igual o similar, pero su significado es completamente diferente. También cuando escuchemos lo que es una hipérbole, esta es una figura literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, es decir, donde yo lo voy a exagerar o lo voy a disminuir, ¿cierto? Hipérbole. Y finalmente tenemos lo que son las figuras retóricas o literarias. Estas son maneras no muy convencionales de utilizar las palabras, pero a estas palabras se les va a otorgar una belleza, una expresividad, algo que le permita al lector poderse involucrar más. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una lectura de un cuento, de una novela, nosotros generalmente nos entramos a esa historia que en este caso el escritor nos está contando. Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen en un desierto muy lejano,
Me voy al cuento de Caperucita. Caperucita Roja iba caminando con sus galletas a encontrarse con el lobo. Entonces miren que aquí este autor estaba adornando con palabras muy bonitas, muy prácticas, el cuento para que de esta manera el lector pueda involucrarse y pueda entrar en esa historia. Entonces, cuando hablemos de esas historias de embellecimiento de las palabras, hablamos de figuras literarias o también conocidas como figuras retóricas. Entonces, no nos olvidemos, antónimos, sinónimos, homónimos, hipérboles y figuras literarias o retóricas. Ahora bien, vamos a mirar entonces las actividades ya puntuales de esta semana. Recordemos que estamos trabajando en preguntas tipo ICFES. Entonces aquí vamos a tener una primera actividad. Esta primera actividad nos dice, las palabras que tienen igual escritura y pronunciación, pero diferente significado, se les denomina homónimas, antónimas, hipérbole, sinónimas. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que ya miramos, a ese recordatorio teórico que hicimos anteriormente, ustedes van a seleccionar la opción correcta. Entonces, lo pueden subrayar o pueden encerrar en un círculo la letra que corresponda a la respuesta correcta según ustedes lo consideren. ¿Listo? Actividad 2. Nos dice, ¿qué son las figuras literarias? A, una figura retórica consistente en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad, amplificándola o disminuyendo. B, una repetición de palabras al inicio de un verso o al principio de una frase, semejantes para recalcar alguna idea. C, son recursos del lenguaje literario utilizados por el poeta para dar más belleza y mejor expresión a sus palabras. O D, todas las anteriores. Entonces, igual como en la actividad 1, vamos a seleccionar cuál es la opción que se adecua mejor a la pregunta o al enunciado de qué son las figuras literarias. Profe, yo tengo que transcribir todo esto al cuaderno. Si usted quiere hacerlo, no hay ningún inconveniente. Pero de lo contrario, recuerden que ustedes tienen su cartilla de fase 2 y también podemos desarrollarlo ahí. Y finalmente nos dice que una vez hayamos realizado el trabajo, tomemos las fotografías respectivas y las compartamos al tutor. Recuerden que cada semana debemos compartir esas evidencias de nuestro material de trabajo que permita evidenciar que ustedes están desarrollando las actividades. Como recomendación inicial, quiero decirles que por favor no dejemos acumular material porque recuerden que cada semana estamos trabajando un área diferente. Y si ustedes empiezan a atrasarse, pues será una acumulación de material constante. Y es mejor realizar una actividad semanal a realizar 4, 5 o 6. Finalmente, entonces, leamos estas recomendaciones. Para la implementación de este refuerzo es importante revisar los conceptos y contenidos establecidos en la cartilla pedagógica de español en el ciclo 2, fase 2, el cual venimos trabajando. Si ustedes sienten que necesitan más ayuda teórica, aquí no le está dando esta recomendación. Revisemos el área de español de la fase 2, que también nos puede ayudar a responder estas preguntas tipo ICFES. Además, recuerden que cada uno de los tutores estamos muy pendientes de ustedes para poderles colaborar, resolver dudas y que este proceso académico sea exitoso para todos. ¿Listo? Entonces, con esto finalizo la explicación de esta semana. Espero haya sido de gran ayuda y gran utilidad para cada uno de ustedes. Quedamos muy pendientes a todas las dudas, inquietudes o a las evidencias que ustedes nos envíen de este proceso. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, con cada uno de sus tutores, podemos dar respuesta a las solicitudes de ustedes. Entonces, les envío un fuerte abrazo, que tengan un muy buen resto de día y muchos éxitos en sus actividades.